Dios les bendiga, amados de mi Salvador Jesucristo. En esta tarde es un honor poder compartir con ustedes la verdad del Evangelio, esta palabra, el poder de Dios para todo aquel que crea en el poder del Evangelio en esta tarde. Me encantaría que abramos nuestra Biblia en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor, amados. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo el que esté llevando ese poder de cambio, ese poder de conversión al Evangelio, amados. Padre que estás en los cielos, en esta tarde te doy la gloria, el honor y la alabanza, Señor, en la hermosura de tu santidad, Padre. Te damos la gloria, Señor, porque eres tú, Padre, el que ahora nos ha empoderado para llevar este mensaje de salvación a todo aquel que crea, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo interceda, Señor, a través de esta palabra, Señor, para cada uno de nuestros amigos y hermanos que lo escuchan alrededor del mundo, Señor, con esta herramienta, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te damos gracias. Amén. Señor les bendiga, amados hermanos. Es un gusto estar siempre compartiendo el mensaje de salvación. Como lo dice la palabra, el poder del Santo Evangelio, el poder del Evangelio de Jesucristo. Ese poder, hermanos, que tiene el poder de Dios para poder convertir nuestras almas, hacer una conversión plena a la vida de Cristo, a querer vivir como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas, amados. Veíamos acá, hermanos, que el apóstol Pablo escribía a los romanos, hermanos, esta carta dando el mensaje, hermanos, de lo que era el Evangelio de nuestro Señor. Escribía, hermanos, a los romanos desde Corinto, hermanos, con el deseo de poder visitarlos, hermanos, y de llevar este gran mensaje de Dios. Vemos, hermanos, como en la historia Roma fue el centro del mundo, hermanos, en aquellos días, una ciudad importante, una ciudad en el cual pues todos los romanos se sentían orgullosos que era la capital del mundo, que con sus carreteras y sus calles pues hicieron progresar bastante en esos días, hermanos. Pero bendito sea el Señor que usó aún a los romanos, hermanos, para poder llevar el Evangelio a toda criatura, hermanos. Vemos aquel apóstol Pablo extendiendo este mensaje, hermanos, a muchas ciudades, como lo que fue a los corintios, allá a los gálatas, a los filipenses, hermanos, como él mismo escribió sus 13 cartas, marcando pues esta palabra viva, el santo evangelio de salvación a todos los hombres, amados. Viendo en el contexto, hermanos, el Señor dice en su palabra: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gloria al Señor, hermanos, porque el Señor llamó al apóstol Pablo como siervo y apóstol de Jesucristo, quien recibiera el Evangelio por el mismo Señor Jesucristo, hermanos, allá cuando él iba en camino a Damasco, aquella capital de Siria, hermanos, donde el Señor le revela su santo evangelio a aquel apóstol, hermanos. Y vemos después a este hombre, hermanos, llevando ese gran mensaje, que ahora, gloria al Señor Jesucristo, se ha extendido a todas las naciones. Y ahora, gracias al poder del Espíritu Santo, ahora somos testigos y estamos empoderados para seguir enviando este mensaje de salvación a los hombres, hermanos. Porque a la verdad, hermanos, el evangelio no es ninguna religión. Como lo dice aquí la palabra, hermanos, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gloria al Señor, amados, porque la palabra del Señor no nos habla de ninguna religión, mas solo enfatiza su evangelio, hermanos. El evangelio basado, hermanos, en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el centro del evangelio, hermanos. Su resucitación de los muertos, hermanos. Porque nadie ha vencido a la muerte como lo hizo nuestro Salvador Jesucristo, dejando allí en la cruz del Calvario, hermanos, esa acta de delitos y pecados que nos acusaban. Mas gloria al Señor Jesucristo, que a través de ese sacrificio hemos sido justificados por la fe, como lo dice la carta a los romanos, hermanos, la carta de la salvación, una de las cartas
de Pablo, donde enfatiza la salvación que podemos encontrar en Cristo Jesús al creer que Él es el Salvador de los hombres, hermanos. No es nadie más. Nadie ha muerto en la cruz por usted y por mí. Nadie se ha levantado de los muertos, más que solo Cristo Jesús la venció. Gloria al Señor, hermanos. Y vemos, hermanos, que no nos queda duda de que el Evangelio es poder de Dios para salvación. En el Evangelio, hermanos, podemos encontrar una nueva vida por la fe en Jesús, creyendo que Él nos ha perdonado, aceptándolo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, amados. Esa es la fe que nos ha justificado ahora por el sacrificio de cruz en el Calvario de nuestro Salvador, y ahora somos salvos. Me gustaría remarcar en Romanos 10:13, amados, siempre en la epístola a los Romanos, Romanos 10:13, la palabra del Señor dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amados, en esta tarde le invito, amigo, usted que aún no ha conocido a Cristo, le invito a que invoque el nombre de Jesucristo. Está enfermo, su vida es un destrozo de vida, hermanos. Hay en Cristo salvación. La palabra del Señor lo dice, no lo digo yo, que todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo, porque Él sí va a tener misericordia y piedad de usted. Tal vez los humanos no, hermanos. Es mejor que prefiramos la misericordia de Dios, porque Él sí va a tener misericordia de restaurarle. ¿Y cuál es el poder de Dios en su evangelio? Es que muchas personas que después de andar en el alcoholismo, ya casi en una cuneta, el Señor de ahí los ha levantado y los ha libertado de semejante vicio. Es como cuando vemos en la palabra, hermanos, aquel hombre que fue ciego, que hasta muchos decían, ¿y no es aquel el ciego? ¿Y no era aquel el ciego? Decían. ¿Se acuerdan del ciego Bartimeo? Y el Señor lo sanó. Gloria al Señor, hermanos, porque el Señor le preguntó si quería ser sano y él le dijo, sí quiero. Gloria al Señor, amados, porque en esta tarde el Señor nos dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser limpio de pecados? ¿Quieres una nueva vida? La respuesta es clara, hermanos. Si le decimos sí quiero, el Señor va a hacer maravillas en su vida. Si usted se deja usar por el poder del Espíritu Santo, Dios va a hacer maravillas en su vida, amados. Recordemos la vida de aquella mujer que había vivido toda su vida envuelta en pecados de adulterio. Esa mujer fue perdonada y levantada por el poder de la palabra de Cristo, amados. Salieron 7 demonios de su vida. Ese es el poder del Evangelio, hermanos, que nos va a dar una nueva vida. Que todos aquellos pecados que cometimos en el pasado, hermanos, de fornicaciones, de adulterios, de alcoholismo, de drogadicción, de tener una vida en maldición, Cristo la va a cambiar. Y no es por sus obras, porque por obras en la ley nadie va a alcanzar la salvación. Solo va a ser por la fe en el Hijo de Dios, que Él le recibe y le perdona de todos sus pecados, amado. Si usted no ha encontrado en su vida, hermano, ninguna cambio, ha intentado de todo y nada le ha funcionado, es tiempo, y en esta tarde el Señor le manda palabra de liberación, que venga a los pies de Cristo, porque ahí nadie le va a señalar, nadie va a poder señalarle, porque Cristo, su sangre bendita, su sangre hermosa, preciosa, lo va a limpiar a usted de todo pecado, hermanos. Todos los que hemos venido a Cristo, Él ya nos ha justificado por la fe. En Cristo Jesús hemos obtenido la salvación, justificados por la fe. Hemos recibido la regeneración, la santificación, solo por el hecho de creer en Cristo, hermanos. Y esto del Evangelio es la carrera de la fe, hermanos. Todos vamos siguiendo a Cristo, hermanos. En que si pecamos, tenemos abogado para con el Padre, porque ya el Padre ya no está viendo su vida, solo ve la sangre de Cristo sobre su vida. Y es ahí como encontramos el perdón, amados. Y es la importancia, hermanos, que el Evangelio fue para griegos, para los judíos, como lo dice aquí la palabra, ¿verdad? Se extendió el Evangelio, hermanos, que ya no solo los judíos, también todos los gentiles de todas las naciones, por medio del apóstol Pablo, se extendió el mensaje de salvación, hermanos. Y vemos, hermanos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa es la fe, hermanos, que nos hace justos ante Dios. La fe en creer en que Cristo nos ha salvado, amados. Y por eso ahora no nos avergonzamos
de predicar y mandar este mensaje para que muchos también vengan al conocimiento de la verdad por medio de Jesucristo. Porque Él mismo lo dijo, la verdad os hará libres, hermanos. Esa es la bendita verdad que quiere libertarte en esta tarde de esa vida, hermanos, que te ha traído muerta espiritualmente. Mas el Señor quiere que nazcamos de nuevo por el Espíritu en esta tarde. Hermanos, no tenemos que tener ya vergüenza de decir que hemos nacido de nuevo, porque Cristo ha hecho una nueva vida en nosotros. Ya no nos avergonzamos de llevar este mensaje porque hemos visto el poder de Dios y ahora somos testigos de predicar este gran mensaje, hermanos. Déjenme decirle que el apóstol Pedro negó al Señor, hermanos, y no solo una vez, lo negó 3 veces. Pero déjenme decirle que cuando él fue investido, el bautismo del poder del Espíritu Santo, hermanos, cuando él recibió ese bautismo en Espíritu Santo, este hombre se empoderó y empezó a predicar el Evangelio sin ningún temor, sin ningún miedo, hermanos. Porque cuando hayamos recibido ese bautismo del Espíritu Santo, el Señor va a abrir nuestros labios, nuestras bocas y vamos a hablar de la verdad de Cristo, amados. Vemos allá después un apóstol Pedro que ya no tenía miedo, ya no tuvo miedo de negar a Cristo, hermanos, porque él recibió la promesa del Espíritu Santo. Es el poder de Dios que nos va a llevar a las naciones y que nos va a llevar a testificar este poder del Evangelio, hermanos, que es para vida eterna, para resucitación. Porque el centro del mensaje del Evangelio, hermanos, es Cristo y su resucitación. Porque si Él no hubiera resucitado, entonces fuera en vano todo esto, hermanos. Pero sabemos que Él resucitó. Allá están los testigos. Aquella María, a la que el ángel le dijo que a quién buscaba, si el Señor ya había resucitado. Gloria al Señor. Y le mandó a que diera las nuevas. Hermanos, el Señor sigue estando vivo en medio de nosotros, hermanos. Y quiere darnos el poder del Evangelio para ser libres. Libres, hermanos. Porque como lo dice su palabra, no lo digo yo, hermanos, que este es el poder de Dios para transformar todas las vidas, hermanos. Para terminar, me encantaría que leyéramos en Apocalipsis 3:5, amados. Apocalipsis 3:5, la palabra del Señor nos dice en esta gran revelación futurista, hermanos, que se está cumpliendo, se va a cumplir a cabalidad, como lo es el Apocalipsis. Hermanos, Apocalipsis 3:5, la palabra del Señor dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Gloria al Señor, amados. Qué bendito será que ese día, para los que no nos hemos avergonzado de hablar de Cristo y su Evangelio, de vivir su palabra, hermanos, ese gran día el Señor lo declarará, hermanos, ante sus ángeles en el cielo, ante el Padre, hermanos. No nos avergoncemos del Señor, hermanos. Saque su Biblia, sea luz ahí donde usted está, en medio de tinieblas. Levante la antorcha del Evangelio, amados, porque este es el poder de Dios que ha dejado a sus hijos, a todos aquellos que hemos creído en su poder, hermanos. Y como lo dice aquí el Apocalipsis, en aquel día el Señor nos declarará delante de sus ángeles, delante del Padre, aquella gran bendición, hermanos, de haber creído en Él. Él no se va a avergonzar de sus hijos, hermanos. Mas hay de aquellos que se hayan avergonzado, hermanos, porque lastimosamente el Señor ahí ante sus ángeles también se va a avergonzar y irán directamente, hermanos, al infierno, hermanos, al lago de fuego preparado con azufre, donde las llamas van a arder por la eternidad, porque así lo dice su palabra. Y nadie más que Cristo predicó sobre el infierno, hermanos. Ha sido el que más ha predicado sobre el infierno, hermanos. Entonces el Señor quiere apartarnos a través del poder del Evangelio, de ese tormento eterno, hermanos. De eso nos quiere apartar el Señor, hermanos. Venga Cristo que le espera a su buen Salvador. Vamos a orar, hermanos. Y si usted en esta tarde quiere aceptar al Señor, sea bienvenido a la familia de Cristo. Esto no es religión, solo es el poder de Dios manifiesto en cada uno de nosotros, amados. El Señor puede libertarle en esta tarde, puede sanarle. Solo crea, confiese con su boca, como lo dice su palabra. Todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Padre, en esta tarde te damos gracias, Señor, por tu mensaje de poder, Señor. Creo en tu mensaje de poder, Señor, que este Evangelio es el poder de Dios, Señor.
porque yo sé de dónde me sacaste, Señor. Yo sé de dónde me libraste y ahora me has empoderado para dar tu mensaje de salvación, Señor amado. En esta tarde salva las almas, Padre. Recibe a aquellos que en esta tarde, Padre, este mensaje ha tocado su corazón, Señor. Que vengan al arrepentimiento, Señor. Porque tú eres el que nos llamas al arrepentimiento, Señor. Para librarnos de ese gran día, Señor, donde tú juzgarás a todas las naciones y a todos los hombres, Señor. Padre, en esta hora recibe a tus hijos que en esta tarde se arrepienten. Amigos, si usted recibe a Cristo en esta tarde, declare ante el Señor Jesucristo sus pecados. Crea en que Dios le levantó de los muertos y usted será salvo. Declare, invoque el nombre de Jesús, que cree en que Él es el Hijo de Dios, que vino a salvar a este mundo. Declare sus pecados, acéptele como su Señor y Salvador, y el Señor estará regenerando, santificando, estará justificando la naturaleza caída heredada por Adán, hermanos. En esta tarde, mis hermanos en Cristo, sean fortalecidos para llevar también este mensaje de salvación a todos los hombres, amados. Usando la palabra de verdad, esta palabra, hermanos, aprobados, usarla sin vergüenza, hermanos, sin ninguna vergüenza. Usar bien la palabra de nuestro Señor, amados. Padre, te doy gracias, Señor, por poner palabra en mis labios, Señor. En el nombre de Jesús, bendice, Padre, cada oyente, a todo país donde este mensaje llegue, Señor, que el poder del Evangelio les impacte, Señor. Así como un día impactaste en mi vida, Señor, y ahora te sirvo, Padre, para tu gloria, Señor. Amén. Amados, Cristo Jesús nos ama, sean bienvenidos. Usted va a tener una nueva vida, Cristo Jesús le ama, le recibe así tal cual es. Haya pecado, haya hecho lo peor, para usted hay salvación, amados. Hay salvación, créalo, porque mucha gente cree que Dios no le puede aceptar porque ha cometido cosas horribles. Pero déjeme decirle que no importa lo que usted haya cometido, porque esa es una mentira del demonio con la cual usted quiere estar atado, lo quiere tener atado. Mas en esta tarde sea libertado por el poder de la palabra de Dios y crea en que Cristo le ofrece en esta tarde el perdón de pecados por la fe en el Hijo de Dios. Crea en su salvación por medio de Jesucristo y una nueva vida usted tendrá, amados. Pasen buenas tardes. El Señor nos ama y qué mejor que eso, amados, que el Rey del Universo dio la vida por usted y por mí. Y pase lo que pase, estaremos confiando siempre en sus promesas de salvación y vida eterna. Amén.